A todos, Nena mi Mol. nombre es Alejandro Molina y junto con el profesor Javier Brizuela, Santiago Rodríguez, maestros y amigos de la doctrina liberal, opinaremos y comentaremos sobre los diversos temas políticos y económicos de la región. ¿Cómo está Santiago? ¿Cómo está Javier? Bueno, Hola, bien, Alejandro, un placer saludarte, y a nuestro hermano allá en Bogotá, Javier Nieve, que no sé si ahorita cómo está la temperatura por allá, porque lo veo que está bien abrigado, pero bueno, 12 grados, 12 grados. 12 grados, qué sabroso. Bueno, un placer estar aquí con ustedes y bueno, vamos a conversar, pues. Sí, sí, Un gusto, Alejandro. Qué gusto saludarte de nuevo. un placer. Y con respecto a lo sucedido el pasado domingo en las elecciones bolivianas, que es un retroceso para la libertad en la región muy, muy fuerte, luego que un posible golpe de Estado, como muchos medios lo hicieron creer, por un fraude originado por Evo Morales. ¿Qué opinan ustedes sobre lo que sucedió en la presidencia interina? ¿Se hizo mal la transición? ¿Qué fue lo que se hizo bien? ¿Qué fue lo que se hizo mal? Según los últimos reportes, este fue el único año desde que Evo Morales está en el poder en Bolivia que la economía boliviana no ha crecido. Eso se debe a diversos factores, pero la economía juega y siempre es un papel importante en la sociedad latinoamericana y a nivel mundial, ¿no? Bueno, permítame entonces, tú me dices, ¿quién inicia? Usted, señor ¿Arranca? Santiago, sí, claro. Bueno, fíjate, yo, 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 cuando tú me dijiste que íbamos a hablar sobre este interesantísimo tema, yo me puse a analizar distintas causas, ¿no? Pero yo las dividí en dos bloques y yo no sé si Javier estará de acuerdo conmigo, pero inclusive una de las causas o uno de estos bloques tiene que ver mucho con el último libro de Javier, que ya está pronto en salir, que es el Consenso de Washington versus el Foro de Sao Paulo, un contrato para Latinoamérica. Bueno, y estos dos bloques son primero las causas políticas, me voy a referir a causas políticas, y en el otro bloque me voy a referir a una causa que yo la llamo eh, la ingenuidad, porque hay una actitud de no querer comprender o no quisieron comprender una intervención externa que estaba ocurriendo en ese proceso y en lo interno una especie de estado de fondo que estuvo constantemente saboteando este año de gobierno de la señora Áñez. En primer lugar, yo creo que la señora Áñez nunca, te voy a hablar de lo político, Alejandro, nunca debió lanzarse. Yo creo que eso fue un error. Al final, ella como que lo pensó y decidió no hacerlo. Pero el hecho de que desde el inicio hubiese querido aspirar a lanzarse, eh, eso traía con esa aspiración una especie así de tufo, como de tufito, como de no querer un cambio verdadero, de no estar participando, estar jugando de una manera transparente en el hecho de que sencillamente ella tenía que jugar un papel determinado, que era el de conducir la transición, para después poder ir a un proceso electoral distinto, con distintas características, al último, donde se declaró el fraude. Yo creo que cuando sale Evo Morales, que sale, si mal no recuerdo, 3 semanas después que se declara el fraude, ahí lo que ocurrió fue una rebelión, una revolución ciudadana. Y yo creo que esa revolución o rebelión ciudadana se la arrebataron en estas últimas elecciones, se las arrebataron al pueblo boliviano. ¿Y quién se la arrebató? Los políticos. Los políticos que fueron incapaces de construir una verdadera unidad. Los políticos, Alejandro, que no fueron capaces de hacer una lectura correcta de lo que estaba ocurriendo en Bolivia. Por ejemplo, la señora Áñez, que ya te expliqué
que nunca ha debido lanzarse, porque se le veían las costuras. Cuando yo hablo del tufito de oportunismo, me refiero a eso, que se le veían las costuras de ansia de poder. Tenía que jugar un papel histórico, un papel fundamental, que era el de garantizar una transición pacífica, que se llevara un proceso electoral y que no se retrocediera. Bueno, y fíjate que pasó todo lo contrario. Pero una de las cosas que yo veo que ella, y creo que lo hablaba con Javier Nieves en estos días que nos comunicábamos, que esto confirma también lo que ocurrió en Argentina con Macri. Es decir, en el caso tanto de Argentina como Bolivia, fíjate que optó por no desmontar el Estado, optó por el intervencionismo, optó por el gradualismo, evitó reformas de fondo que en la práctica no fueron más nada que cabalgar sobre el desastre que había heredado el señor Evo Morales. Lo mismo que le pasó a Macri, por actuar de forma gradual, de no hacer un cambio verdadero. Bueno, sencillamente prácticamente lo que hicieron fue una transición, pero el electorado no sintió que era un cambio verdadero. Es decir, tú no puedes combatir socialismo con más socialismo, por decirte más o menos el tipo de política que estaban asumiendo. Entonces, eso dio la percepción de continuidad. Javier, yo creo que la gente en política es muy importante la diferenciación, y yo creo que aquí no hubo mayor diferenciación, sencillamente el costo de no asumir políticas para romper con 14 años de herencia de Evo Morales, el no asumir eso con brío, con valentía, pues nosotros ahí estamos viendo las consecuencias. El no romper de raíz. Es decir, la señora Áñez estaba asumiendo un gobierno con la misma burocracia socialista. No la desmontó. Ahí tenía un estado de fondo que constantemente la estuvo saboteando, con un fiscal general que parecía que estaba más comprometido con Evo que con la misma democracia. Un aparato judicial corrupto que tampoco fue capaz de desmontar. Es decir, el mismo caso de la corrupción, no hubo transparencia. Hay unos casos de corrupción claros sobre la empresa de yacimientos petrolíferos fiscales de Bolivia y la empresa Entel también, o sea, están ahí. La gente sabe que hubo unos casos de corrupción. Bueno, el elector no vio un cambio, no vio algo distinto. Entonces, yo creo que eso influyó mucho. También el hecho de no cambiar, Alejandro, por ejemplo, el sistema electoral. El sistema electoral con el que participaron el domingo pasado es el mismo sistema electoral que tiene 14 años montando Evo Morales. Es decir, es el mismo padrón electoral. Entonces, a esta gente que son unos malandros, porque estos socialistas hoy en día son unos malandros, el Foro de Sao Paulo es una organización criminal, tú no los puedes tratar como unos demócratas, es decir, como unas ovejitas. Entonces, a mí me preocupa mucho esa ingenuidad que hay de este lado. Es decir, tú no puedes tener una actitud frente a unos criminales que saben lo importante que era mantener ese estado híbrido en Bolivia, y yo creo que ahí es donde yo hablo del otro bloque para hacer el análisis, que tiene que ver con la ingenuidad. No sé si Javier está de acuerdo conmigo en este aspecto. Yo creo que hay un problema que se está viviendo ahorita a nivel latinoamericano, que hay una reciente guerra de dos modelos, y es un modelo de híbrido de la organización criminal que está compitiendo con unas élites políticas, con status quo, con unos partidos que creen que están haciendo política con gente decente. Y si tú no entiendes y no logras internalizar con esa clase de criminal que te estás enfrentando, entonces, bueno, es difícil,
poder superar los problemas. Entonces, por un lado, Alejandro, resumo, los problemas políticos, ¿ok? Y que por supuesto que es muy grave que no fueron capaces de construir esa unidad. Tú veías a esos candidatos que se estaban despedazando entre ellos, y bueno, y eso es una lectura muy mala para ese pueblo que tenía 14 años viviendo de prebendas, viviendo de clientelismo, y además que tenemos que entender el tema yo creo que de la pandemia, el coronavirus influyó un poco la cosa. No hubiese sido lo mismo haber realizado estas elecciones 6 meses después, como estaba previsto, y bueno, lo hicieron prácticamente un año después. Bueno, aquí yo quiero hacer un breve paréntesis y señor Javier Nieves, que es más conocedor del tema Bolivia, siento que Bolivia es un país que está muy dividido entre sus propias regiones. Y el cambio que quiso, la parte de la ciudadanía que se quiso imponer, es la de Santa Cruz. Los cruceños juegan un papel muy importante en la economía de Bolivia. Ellos mismos dicen ser el modelo que impulsa la economía de Bolivia y se ven a sí mismos como capitalistas. Es el caso de Camacho. Entonces, señor Javier, ¿qué opina usted que la sociedad boliviana, es verdad que esta división, y además que la división la ha incentivado aún más este gobierno de Evo Morales, la división entre la misma sociedad boliviana ha jugado un rol no solamente en estas elecciones, sino en las últimas elecciones desde la fundación de Bolivia, ¿no? Bueno, lo que, quiero ver cómo comienzo, cómo mezclo las dos cosas. Tu primera observación que origina la intervención de Santiago y esta parte. Yo creo que no es fácil el asunto de planteamiento de unidad, porque en lo personal, por ejemplo, creo que las unidades son importantes si logran o giran en torno a un programa que pueda ser levantado con determinación por los líderes que elaboran la unidad por una parte y son capaces de venderle a una sociedad que sostiene eso. Rescato de la intervención de Santiago, por ejemplo, este segmento para ver si a partir de ahí lo agarro. Allí hubo un fraude electoral cometido por una persona que ya estaba desgastada políticamente en el poder, en el caso de Evo, y que el fraude originó una rebelión popular. Frente a la rebelión popular y el desgaste, esto facilitó la intervención de las instituciones. Pues si te pones a ver, fueron las instituciones las que terminan presionando hasta lograr que el señor Evo Morales renuncie y se va. Y asume la presidencia interina a quien le tocaba, es decir, le tocaba a la señora Yanine Áñez. Por cierto, no le correspondía de manera directa. A quien le correspondía realmente se declinó y entonces subió ella, si recordará, entonces ella sí asumió la presidencia interina. Creo que el efecto del caballo de Troya, el elemento de caballo de Troya volvió a funcionar. Es decir, esta organización criminal de la que habla Santiago, que se llama el Foro de Sao Paulo, con mucho dinero, porque tenían 14 años robando, seguramente con mucho oro incluso de Venezuela, no te extrañe, porque hay una unidad, sobre todo concretado desde el año pasado, en la reunión del Foro de Sao Paulo en Caracas en el 2019, hay un plan. Es evidente que de pronto este resultado electoral de Evo Morales y la presión para su renuncia y la insurrección popular en su contra no estaba seguramente del todo en los planes del foro. Y bueno, tiene que ceder y sale y se va hacia Argentina. Ok, pero está allí. Primero lo tienes al lado saboteando. Y como dice Santiago, como no, la ingenuidad democrática no desmanteló el Estado. En 14 años. Tal cual como en Venezuela, tenemos 20 años y hay un Estado que hay que desmantelar. Si comenzamos a ver las lecciones. Ahora, si pretende con el mismo Estado delincuente, el mismo Estado forajido que formaste en 14 años, pretendes ir a un proceso eleccionario sin desmantelar
varias de esas instituciones, ya está cometiendo el primer error, pues ese Estado funcionó como un caballo de Troya para esta convocatoria. ¿Dónde veo la ingenuidad? Que todo el planeta está retrasando cosas y eventos en función del coronavirus y los bolivianos salen corriendo, los bolivianos, y dejan intactas las fechas. Yo sé que es importante la forma democrática, pero eso es un acto de ingenuidad como aquel el de, por ejemplo, decir que trátese de Bolivia, trátese de Venezuela, de quien sea, que como yo soy demócrata, tengo que dejar, por ejemplo, que quienes destruyen a Bolivia o quienes destruyeron a Venezuela, etcétera, tienen que, en nombre de la democracia, tú tienes que permitir que ellos participen en elecciones y del juego democrático. Es decir, la ingenuidad está instalada en el hecho de que tú des un trato a los delincuentes del Foro de Sao Paulo como si fueran demócratas y les respete todo su derecho cuando que ellos no están dispuestos a respetar ninguna de las instituciones democráticas, ninguna de las formas democráticas. Entonces creo que ese fue el primer error, es decir, no ser capaces de armarse del coraje suficiente para no jugar limpiamente el juego democrático frente a unos delincuentes que estuvieron saboteando durante todo el año de la presidencia interina de la señora Yanine Áñez y además que recibieron el apoyo. Precisamente cuando nos vimos obligados a retroceder en Argentina y gana el peronismo, pues automáticamente ya sabíamos que Argentina se iba a convertir en el refugio de Evo Morales y desde allí todo lo que pudieran ellos contribuir para el saboteo directo de todo el proceso político en Bolivia. Quiero llamar la atención también sobre otro elemento. Yo no sé si no vi cuál era el nivel realmente de aceptación popular entre la señora Yanine Áñez, por ejemplo, y el señor Arce. Lo que sí te puedo decir es una cosa. Su renuncia y el fortalecimiento de la candidatura del señor Carlos Mesa ya llevaba un plomo en el ala. ¿Por qué te lo digo? Para decirlo en el estilo un poco dentro de lo que apuntara Santiago. Cuando yo tengo una rebelión popular del tamaño de la rebelión que obliga a Evo Morales junto con las instituciones, lo obliga a declinar, a irse. Cuando yo tengo una rebelión de este tipo, indica que la gente quiere un cambio. Es decir, había un agotamiento de Evo Morales. Si hay un agotamiento del político que ha dirigido a Bolivia durante 14 años, lo lógico es pensar, 2 y 2, 4, es que esta rebelión se hubiese sentido representada si las opciones que se le presentaran eran opciones realmente de cambio. Entonces aquí aparece uno de esos elementos de los que nosotros le dedicamos un capítulo prácticamente entero en nuestro libro Venezuela de la peste socialista a la propiedad liberal, porque lo vemos representado en Bolivia. O cambias o restauras. Si la única forma de cabalgar sobre la rebelión popular que obliga a dimitir a Evo Morales era si realmente encarnaba un cambio. Y perdóname, Carlos Mesa no podía encarnar ese cambio. Imposible. Entonces, recordemos, él fue presidente en el año 2005, 2005, perdón, 2005. Fíjate, 3, 4 y 5, 2 años nada más de presidencia. ¿Por qué fue 2 años nada más presidente el señor Carlos Mesa? Porque siendo el presidente de Lozada, el vicepresidente de Lozada, es decir, en el 2002, él le renuncia al presidente que era presidente, vamos a decirlo, él se dice que es liberal, eso es una discusión que pudiéramos hacer en otro momento, pero se lo presentó siempre como un presidente liberal. Pero el gobierno de Lozada firma el acuerdo para la importación de gas a través de los puertos chilenos, ¿cierto? Y recuerda que eso originó una rebelión popular muy fuerte, costó por lo menos, no menos de 60 muertos en aquella oportunidad, si recuerdan. Y la respuesta de Mesa frente a la rebelión popular que fue reprimida por el gobierno de Lozada, con ese saldo de muertos, la respuesta fue renunciar. Le renunció al presidente Lozada. Recordemos que esta rebelión se da porque es como una especie de bofetada al pueblo boliviano, ¿sí? Firma un acuerdo ¿cómo se llama? De venta de gas,
pero lo vas a hacer pasar por el territorio chileno y los puertos chilenos con quien tienes una disputa territorial. Es decir, Bolivia le está reclamando a Chile la salida al mar y tiene a nivel internacional los tribunales están moviéndose en esto y vas y firmas el acuerdo. Y esto generó, por supuesto, una molestia muy grande, no, por cierto, agitada también subterráneamente por el MAS y por Evo Morales, que aún no había ganado la presidencia, pues, que ya se perfilaba como un buen candidato con mucha fuerza, pero aún no había llegado. Entonces, mira, el primer elemento, Mesa le renuncia al presidente Lozada después de la masacre, que le cuesta más de 60 muertos al pueblo boliviano. Luego va, desde esa renuncia, se presentan las elecciones, que fueron inmediatas, después, y gana. Pero fíjate, 2003, 2005, 2 años. ¿Qué hace el tipo? En medio de nuevas grandes manifestaciones, por otros, los típicos problemas bolivianos, vuelve a renunciar y le entrega el poder al juez, a un juez federal, que es el que se encarga de la presidencia momentáneamente, mientras se convocaron las elecciones que sí ganó Evo Morales. Es con ese hándicap, en donde además siempre quiso mantener la posición de independiente, por una parte, ciertamente, pero haciendo alianzas muy malas. En una de esas hizo alianza con el MNR, es decir, Movimiento Nacionalista Revolucionario, que es como decir, es como recordar la candidatura del doctor Salas, cuando teniendo cómo presentarse como una cosa fresca de cambio, va y se toma la bendita foto aquella con los adecos y con los copellanos y con toda esta gente, e inmediatamente entonces una sociedad que, si bien es cierto, se está rebelando, no se está rebelando porque están poniendo toda la carne en el asador a favor de Morales o de quien sea. Se está rebelando porque hay una serie de circunstancias que lo llevan a estallar y que es algo típico de la sociedad boliviana, los estallidos sociales. Bueno, no hay cambio. Es decir, era fácil mirar que no hay un cambio, mientras que incluso en el caso del MAS, sin la candidatura de Evo Morales, la candidatura de Arce sí pudiera ser vista, por eso que fue digerida como algo distinto, frente al desastre de la oposición, que no solo no se unió, sino que presenta la mejor carta que puede presentar es un presidente que si quiere mantener independiente, que no tiene organizaciones, que Conciencia Ciudadana es una especie de entelequia en la que hizo coincidir grupos sociales con pequeños grupos regionales, etcétera, pero que no había un liderazgo fuerte, y con el hándicap atrás de 2 renuncias, de haberle renunciado como vicepresidente de Bolivia al presidente de Lozada y haber renunciado a su propia presidencia en el 2005, porque no tuvo el coraje para enfrentar políticamente, también por la extrema debilidad de haber llegado a la presidencia sin partido, sin nada. Es una debilidad, obviamente, no lo ayudaron los partidos políticos en aquel momento, y entonces no le quedó otra que volver a renunciar. Es un presidente, un candidato, un personaje, un político de renuncias. Es un hombre, un historiador muy, muy decente. Tú puedes decir todas las cosas positivas de Carlos Mesa, pero políticamente, en medio de una situación tan aguda como la boliviana, no era realmente. Y esa era la mejor carta que pudo presentar la oposición. Luego el otro elemento, si yo necesitaba detener el Foro de Sao Paulo y después creo que todos debieron haberse. Entonces no solamente que la señora renuncia, se postule y renuncia, todos los candidatos que no eran del MAS debieron haberse puesto de acuerdo para una sola fórmula entonces. Y es probable que sí, aun y cuando estamos viendo los resultados, no es por los resultados, hubiese podido generar un entusiasmo con un candidato que fuera realmente encarnación de un cambio, que no era Mesa, porque no era Mesa, evidentemente, ¿no? Por ese pasado, por ese terrible pasado, y que está fresquito, porque estamos hablando de esta década, pues desde 2002 lo hemos visto renunciar 2 veces como vicepresidente y como presidente. No encarna, lo hemos visto aliado con el MNR o formando pequeños grupos allí débiles como Conciencia Ciudadana. Entonces, unidad no la hubo. Entonces realmente todas las fuerzas democráticas en contra del foro, claridad de que había que derrotar al foro. Entonces no lo hubo, surgieron varios candidatos y la mejor opción era una opción muy débil que no podía realmente impedir el reagrupamiento del MAS en torno a un candidato que, aunque diga que es el Delfín, es distinto. Es decir, no es Evo.
pueden decir lo que quieran de Arce, pero no es Evo. Y era preferible entonces confiarse, pienso yo que está pensando así la masa, era preferible entonces ir con Arce, a quien incluso se lo asocia a las decisiones económicas positivas de Evo Morales, pues él se construyó en torno a él, se construyó la idea de que todas las cosas desde el punto de vista económico que pudo haber hecho buenas, Evo Morales las hizo porque tenía a Luis Arce. Y entonces, bueno, ellos supieron explotar la imagen de Arce contra un candidato muy débil como Carlos Mesa, y en medio de una situación económica que no se genera por errores en la economía de Yanine Áñez, sino el planeta entero, el planeta, con Estados Unidos a la cabeza, está sufriendo económicamente los efectos de la pandemia china. Entonces era realmente complicado. Frente a eso, ellos debieron haberse sentado a mirar que era mucho más necesario declinar todas las aspiraciones y las mezquindades políticas en torno a buscar un candidato fresco que encarnara una unidad que no pudiera ser asociada con el pasado en el imaginario popular, que creo que fue lo que ocurrió. Sí, sí. También cabe destacar, bueno, de que se cometieron algunos errores y como ustedes mismos lo comentaban, ¿no? Hubo mucho saboteo por parte de los grupos masistas y del MAS Claro, hacia el claro. gobierno Ellos no interior. se iban a quedar quietos. Está el poder Bueno, en nunca juego lo y van a hacen. sabotear. Sí, sí, sí. ¿Qué opina usted, Santiago Rodríguez, para... No, totalmente de acuerdo con Javier, totalmente de acuerdo. Bueno, lo decía al principio, una de las causas políticas es que eso no representó un cambio. O sea, Evo fue candidato y el señor Mesa también. Evo ya no estaba. Colocaron otro candidato, el señor Luis Arce, que como dice Javier, tiene una marca como el hacedor del milagro económico boliviano, si es que eso se puede llamar un Sí, milagro económico, ¿no? Pero bueno, sí, hubo una unidad monolítica. El MAS entendió que tenía que sobrevivir. Además que, yo lo repito, el hecho de tener esa misma burocracia le hizo muchísimo daño. El hecho de tener esos actores políticos ahí, lo que se conoce como un estado profundo, todo el tiempo buscando la forma de entorpecer la, la gestión política, eso le hizo muchísimo daño. Y cuando nosotros hablamos de ingenuidad, también nos estamos refiriendo, es que el candidato Mesa y, bueno, y en este caso Comunidad Ciudadana, y creemos que no han debido ir separados. Tú hablabas que el señor Luis Fernando Camacho hizo su campaña desde Santa Cruz. Bueno, prácticamente hizo como una campaña regional, ¿no? Y yo lo vi, no sé, que como que se descuidó un poco de lo nacional. Parecía más bien una campaña, no sé, a gobernador, desde su, bueno, también reivindicando pues su región y un hombre muy a favor de, por supuesto, de la descentralización. Pero yo creo que lamentablemente se engolosinaron, pensaron que ya habían acabado al MAS, que son unos zorros, que ya iban a estar en el poder, se despedazaron, se atacaron mutuamente, no hicieron una lectura correcta. Me duele mucho en el fondo que esa rebelión ciudadana la hayan descabezado, porque fue espontánea, y yo no sé si Javier coincide conmigo, pero me recuerda mucho los hechos de antes del Carmonazo, en el 2002, en abril, que fue también un movimiento espontáneo, y después no hubo una lectura clara y echaron todo por tierra. Pero hablando de la ingenuidad, yo creo que aparte de enfrentarse a todo esto que venimos hablando, que es lo interno, lo que le tocó al señor Mesa afrontar, repito, habían factores externos que existen, chicos, y no se trata de una cuestión de izquierda, de derecha, no puede haber tanta ingenuidad. Hay una, el señor, el partido del MAS, no solo que
contaba con el financiamiento de la corrupción de 14 años de Evo Morales, sino que hay un financiamiento ilícito. Es decir, a esas organizaciones criminales, en primer lugar, el Foro de Sao Paulo, hay que ver cómo está metido Irán ahí. No sé si ustedes saben que una de las cosas sorprendentes cuando se va a Evo Morales es que la embajada de Irán tenía más de 300 diplomáticos. Un país, entiendo que así, 300 diplomáticos. Bueno, obviamente esos son como los fulanos médicos de Cuba, que los andan repartiendo con la misión de Cuba de salud, supuestamente, entre comillas, para hacer una labor sanitaria o de salud. Todos sabemos lo que son funcionarios que están infiltrados en el gobierno, en el Estado, precisamente como inteligencia, para luego atentar contra la democracia y desmontar las instituciones. Entonces, ese financiamiento ilícito del crimen organizado no fue desmontado. Y en muchos países latinoamericanos no ha sido desmontado. Y eso está operando en Venezuela, eso está operando en los Estados Unidos, eso está operando en Chile, eso está operando en Colombia. Y para esa organización criminal que la encabeza el Foro de Sao Paulo, era indispensable recuperar esa cabeza de playa, era indispensable recuperar a Bolivia, porque desde Bolivia ellos piensan reiniciar o reactivar ese ciclo de avance que venía haciendo la izquierda. Fíjate tú que cuando los hechos de saboteo y de protestas violentas que hubo, de subversión en Chile, y se va Evo Morales y renuncia, ¿cuántos bolivianos no se quedaron allá votados? Y después reconocieron que estaban en actos subversivos. Bueno, pero a eso me refiero. ¿Por qué tanta ingenuidad? ¿Por qué cuando, en el caso de Chile, cuando la inteligencia colombiana le dijo a la Cancillería chilena, antes de los hechos estos de violencia, les advirtió de lo que venía, de las protestas violencias que venían, que estaban mandando gente de Venezuela, que estaban mandando gente de Colombia, que estaban mandando gente de Bolivia? Bueno, Piñera como que si eso no existe, como que si eso no va a pasar. Entonces, basta de ser ingenuos, las democracias liberales están siendo amenazadas, hay un interés profundo de capturar a estos estados débiles. En Bolivia, pues lamentablemente seguirán el narco blanqueando capitales, y sin duda alguna que Bolivia ahora va a ser un peligro para la seguridad hemisférica, y lamentable desde Bolivia van a seguir subvirtiendo democracia. Entonces, es una elección que se pierde, pero que también afecta a la libertad de todo el continente, y es preocupante. Y yo creo que los líderes latinoamericanos, no sé si Javier, y creo que Javier habla de eso en su último libro, no pueden ser tan ingenuos de no entender que hay un enemigo real que no cree en la libertad, y que en vista de, ya no es un tema de lucha de clases, sino que ahora el Foro de Sao Paulo ha hecho una nueva ingeniería social con nuevos actores, el microconflicto, y ahí tenemos el indigenismo, y ahí tenemos la ideología de género, y ahí tenemos el globalismo, y ahí tenemos el ambientalismo. Es decir, los problemas que hay ahorita con el tema racial, con el tema cultural, y todo esto está orquestado, y hay que estar muy atentos y muy atentos ahorita con Bolivia, que sin duda alguna, pues desde Bolivia van a continuar con este sabotaje a la libertad y a la democracia en todo el continente. Bueno, gracias, Santiago. Una reflexión final, señor Javier, para ir ya terminando. Bueno, la reflexión final es que hay que redoblar los esfuerzos por
difundir la verdadera naturaleza de la lucha que está planteada. Poco también como plantea Santiago, son los mismos criminales que identificaron ya en el escenario social de cuántos aliados pueden hacerse. Y la mayoría de estos aliados, que justamente, por cierto, Santiago, es el enfoque que hace Francis Fukuyama en su último libro Identidad, nosotros tenemos que identificar al mismo tiempo a estos grupos, muchos de los cuales no necesariamente tengamos que apoyar muchos de esos postulados, porque como liberales es prácticamente imposible, es una batalla que hay que dar en el marco de la batalla de las ideas. Pero hay grupos importantes de esto en donde tú le quitas las banderas a criminales como el Foro de Sao Paulo si desarrollas políticas que permitan satisfacer las demandas de identidad que están en muchos de ellos. Y como nosotros no lo hacemos, como no hemos sido capaces de satisfacer esa demanda, obviamente muchos de estos grupos han quedado a merced justamente de la estrategia del foro, que no está interesado en satisfacer esas demandas, sino en usar esas demandas para sus objetivos permanentes de destrucción de las democracias y de las libertades. Entonces, ese es también entonces una batalla. Hay que dar la batalla también allí e identificar de qué manera nosotros tenemos propuestas para muchas de estas demandas y a ponerlas a girar en torno al elemento central, a la columna vertebral central de las propuestas liberales, por una parte. Lo segundo es que es una puja, no se va a detener. Nosotros en el 2015 avanzamos en Argentina, retrocedimos. Cuando retrocedimos en Argentina, avanzamos en Bolivia, habíamos avanzado en Brasil. Estas lecciones deben servir para no repetirlas y de pronto vernos otra vez en retroceso en Brasil. En cierta manera podemos ejercer presión para, en el caso, por ejemplo, Panamá, con el señor Cortizo, veo ahí la cuestión débil. Yo creo que de pronto existe la posibilidad, si se corrigen errores, de impedir que se profundice el vínculo de Cortizo con el Foro de Sao Paulo, porque se lo habíamos podido impedir antes, así, nunca habían podido, y mucho menos en el periodo de Martinelli, el presidente Martinelli, habían podido avanzar. Yo noto una debilidad de vínculo hacia el foro en el señor Luis Abinader en República Dominicana, pero hay que presionar, hay que ejercer presión tanto en la batalla de las ideas como en la batalla de la denuncia de lo que significa, es decir, la naturaleza criminal del foro, para hacer que personas que están diciendo que son decentes, como en el caso del presidente Abinader, lo demuestren. ¿Y cómo lo demuestran? Yo lo estoy pidiendo ahora en el libro. Bueno, abiertamente, públicamente, renuncia al foro. Usted y su partido renuncian al Foro de Sao Paulo porque ambos son fichas del Foro de Sao Paulo. Hay que fortalecer el trabajo y ayudar a fortalecer el trabajo del presidente Bukele en El Salvador. Hay que fortalecer y aupar el trabajo de unidad que están haciendo los liberales en Argentina, con Milei, con Esper, con Kachanowski, con todo este grupo. Esta es la batalla que tenemos que nos toca primero nosotros como liberales, en el marco de la denuncia de la naturaleza criminal del Foro de Sao Paulo. No podemos bajar los brazos allí. En donde ganemos espacio, pues estamos obligados a presionar para que se desarrolle completo el programa económico y político de la democracia liberal. Esa es nuestra tarea, porque donde no lo hagamos, vamos a retroceder. Y esto significa entonces denunciar el populismo, significa tratar por todos los medios de poner un dique de contención al populismo, a la demagogia, porque eso nos hace daño. Eso nos ha hecho daño y ahora con esta situación económica que se genera a partir de la pandemia china, pues va a ser algo mucho más importante porque habrá que tomar medidas muy drásticas. Y es muy fácil para los populistas, mira la promesa de Arce, que él ya gana la elección y dice que lo primero que él va a hacer es pagar el bono de 1.000, yo no sé qué. O sea, viene lo mismo, ¿no? Para tratar de asentarse en sociedades pobres que están pendientes de un bono, de una cajita CLAP, es decir, los sectores más populares y más empobrecidos están pidiendo al Estado que los mantenga, que les dé de comer, sobre todo en medio de esta situación tan terrible. Y es evidente entonces que ahí tienen ventaja los populistas y los demagogos de todo tinte, pero sobre todo las organizaciones de izquierda que militan en el foro, porque saben que eso está allí como permanente, es una vacuna permanente. Es decir, por poner las sociedades muy empobrecidas,
que tú te vas a hacer cargo de su vida y de su suerte y de su destino, sobre todo en el momento en donde la noticia general que todo el mundo maneja es que la pandemia china acabó con las economías y entonces, bueno, no hay posibilidades, hay pues menos puestos de trabajo, menos condiciones para uno vivir de manera independiente sin necesidad de que el Estado venga a darte cosas. Los mismos de Estados Unidos, el mismo presidente Trump, pues tuvo que enfrentar al Congreso para habilitar los cheques. Incluso el último se da porque le dio la gana al presidente Trump. Y una sociedad que nunca se había visto en la necesidad de tal cosa, pues si algo celebró de muchos amigos que tengo ya que me comentan, es que le llegó su cheque. Les llegó el cheque de Trump. Y luego llevas el carro y lo paran en unos supermercados que están ya diseñados y sin bajarte del carro viene un personal y te monta 2, 3 cajas de comida en la maleta del carro y vete para tu casa por la pandemia. Entonces hay una situación que no es fácil y sobre todo cuando está de por medio la mala fe de las organizaciones de izquierda, tipo foro, que están esperando toda esta situación para medrar de ella, aprovecharse de esta situación con la peor mala fe del mundo y asaltar el poder desde estas posiciones. Mira, Pues sí, Alejandro, totalmente de acuerdo con todo lo que dicen ustedes y completando, sí, va a decir algo. quería comentar rápidamente algo sobre este análisis que estamos haciendo. Se me había pasado, y el caso de Venezuela, que tú escuchas los distintos análisis de políticos o analistas, especialistas, politólogos, ¿no? Aquí en el país, referente a Bolivia. Entonces, cuando lo van a extrapolar al caso venezolano o quieren hacer ciertas comparaciones, bueno, al final dicen que nos veamos en ese espejo, es decir, lo importante que es construir una unidad, ¿no? Que obviamente no se puede cometer el mismo error de ir a una elección fraccionada, atomizada, porque en este caso pues se corre este riesgo. Pero yo creo que esa no solamente debería ser la lectura en base a lo que estamos hablando, porque, y ponemos otra vez el caso de Argentina y ahorita el caso de Bolivia, no, una transición, y en el caso de Venezuela, no puede ser sencillamente una alternancia de poder, ¿entiendes? O sea, no puede ser que quítate tú para ponerme yo. Yo creo que si el venezolano no ve, como no lo vio el argentino y como no lo vio el boliviano, un cambio verdadero, si eso se queda en una alternancia de poder y no percibe que hay un cambio verdadero, pues las cosas pueden terminar muy mal. Y esto es especialmente relevante en un país, Venezuela, donde lo más probable es que ese cambio o esa transición la lleve adelante la generación del 2007. Y es relevante, bueno, porque si esa generación del 2007 no supera los complejos socialistas que existen, si no hay un verdadero cambio, si tú vas a salir del socialismo en Venezuela para montar otro Estado interventor, todopoderoso, clientelar, o sea, es decir, montar a otro Estado socialista, bueno, yo creo que la cosa va a terminar muy mal. Te repito, el socialismo no se puede combatir con socialismo. Y ojalá que este tipo de experiencia nos haga reflexionar y no solo analizar e internalizar el tema de la unidad, que es muy cierto, pero también el tema de ese cambio verdadero. Y que además en Venezuela también están estos organismos criminales que andan financiando una burocracia, porque aquí la burocracia tiene una nómina paralela. No pretenderás tú que van a vivir del sueldo, ya ni corrupción pueden hacer porque no hay nada que robarse, ya se robaron todo. Pero entonces el tema del oro, el tema del narcotráfico, pues les da dinero y esa organización criminal que tienen a Venezuela fraccionada, hay que tener mucho cuidado porque va a sabotear mucho y va a financiar mucho para que la transición no tenga éxito. Entonces, no solo la misión no solo es salir de Maduro, hay que salir de Maduro, debe haber un cambio verdadero, hay que desmontar el Estado socialista y hay que combatir con par de cojones a esas organizaciones criminales. Bueno, ahora sí, ya vamos finalizando y bueno, con lo que usted dice, totalmente de acuerdo, principalmente porque en la dirigencia política venezolana vemos como
como muchos ven la burocracia estatal, la burocracia creada por el chavismo, la burocracia clientelar, la ven como algo positivo, simplemente que se ve mal administrada. Bueno, ya se nos está acabando el tiempo, esperemos que en otro coloquio de mosqueteros podamos debatir este tema tan interesante. Bueno, muchas gracias a Santiago Rodríguez, al profesor Javier Nieves, de verdad que Gracias, siempre Leandro. es un gusto hablar con ustedes. Saludos, Javier. Saludos, saludos. Bueno, Alejandro, un gran abrazo, hermano. Gracias. un placer y muchas gracias. Hasta luego.